Hola, un saludo muy especial a todos nuestros amigos allí en el Perú, pero de manera muy calurosa, al pastor Josué Medina, a su esposa, a sus hijos y a toda esta preciosa iglesia, a toda la misión cristiana del Rey allí en Lima, Perú. Les amo con todo el corazón y qué privilegio poder compartir, así sea de manera virtual, sin la cercanía del calor humano, pero con todo el cariño y con todo el amor por cada uno de ustedes, un tiempo con la palabra de Dios. Quiero agradecer esta invitación tan amable, me honran con permitirme llegar a sus hogares a través de la transmisión de esta preciosa iglesia y del pastor Josué, un gran amigo a quien admiro mucho, a quien amo y con quien hemos podido construir una linda amistad a lo largo de varios años, aún estando en diferentes países. Y bueno, para entrar en la serie que los pastores dirigidos por el Espíritu Santo planearon para este mes, quiero compartir algo que lleva por título, un tema que lleva por título las armas de nuestra libertad. Y ahí a renglón seguido, ¿qué tal si le pones el antídoto? Las armas de nuestra libertad, el antídoto. Necesitamos ser sensibles a lo que ocurre a nuestro alrededor y cuando lo hacemos nos damos cuenta que humanamente hablando muchas veces no hay respuesta, muchas veces no hay salida, que somos incapaces de enfrentar los retos que demanda la situación que vivimos, lo que está ocurriendo en la actualidad. Ante esa limitación, ante la impotencia que genera no poder dar una respuesta, ¿qué podemos hacer? Y hay una palabra muy especial que está en 2 de Crónicas, capítulo 20, verso 20, dice en la versión Palabra de Dios para Todos, dice, se levantaron al día siguiente bien temprano y salieron al desierto de Tecoa. Mientras salían, Josafat dijo, escúchenme, habitantes de Judá y Jerusalén. Y aquí viene la parte importante. Confíen en el Señor su Dios y serán salvos. Confíen en sus profetas y tendrán éxito. ¿Qué podemos hacer? A la luz de la Escritura, lo que podemos hacer es volver al consejo de Dios, atender su palabra aun cuando nos parezca que supera nuestra lógica, que supera nuestra experiencia. Esta palabra llega a la vida de Josafat momentos antes de enfrentar una batalla que en la lógica, en la experiencia, era imposible vencer. El ejército enemigo le superaba ampliamente y no había forma de ganar. Recuerda bien esto, a lo largo de lo que vamos a estar compartiendo el día de hoy, va a ser bien importante que tú comprendas que el consejo de Dios supera la lógica, supera la experiencia. Ahora, ¿cuál es el antídoto para nuestra libertad? ¿Cuál es la solución ante lo que estamos viviendo? Y lo primero que quiero compartirte es la oración. Algo que es muy habitual en el ámbito cristiano. Pero mira lo que dice la Escritura en Primera de Reyes, capítulo 8, verso 37 al 39. Dice la Escritura, si hay hambre en la tierra, o pestes, o plagas, o en los cultivos, o ataques de langostas, u orugas, o si los enemigos de tu pueblo invaden el territorio y sitian las ciudades, cualquiera que sea el desastre o la enfermedad que ocurra, si luego tu pueblo Israel ora por sus dificultades con las manos levantadas hacia este templo, oye entonces desde el cielo donde vives y perdona. Haz con tu pueblo según merecen sus acciones, porque solo tú conoces el corazón de cada ser humano. Levantar clamor, levantar una oración es la clave. A través de la oración podemos expresar alegrías, tristezas, manifestarle a Dios peticiones, preocupaciones. Sin embargo, a veces pareciera que eso no tiene ningún efecto. Que entre más oramos, más sentimos que no hay respuesta. Pero lo que podemos aprender es que el orar nos prepara para orar más.
El orar nos da la esperanza de que hay alguien escuchando. Mientras más oramos, mientras más levantamos clamor, sea por cualquiera de las causas que leíamos ahí en este pasaje de la Escritura, más nos convencemos, más se alimenta nuestra fe de que hay alguien escuchando y que ese alguien es Dios y ese alguien contestará. Pero, ¿cómo orar? ¿Qué decir? ¿Cómo levantar ese clamor? Y es lo segundo que quiero compartir en el día de hoy, y es que la forma también importa. La palabra enseña que hay personas que piden y no reciben porque piden mal. Esto lo dice el libro del apóstol Santiago en el capítulo 4, versículo 3. Piden pero no reciben porque piden mal. Esto nos enseña algo, y es que la forma tiene que ver con la oración. Es importante la forma. Ahora, veamos cómo Jesús les decía que debían orar, cómo Jesús les decía que debían implementar esas armas que traerían libertad. ¿Cuál sería el antídoto a todo lo que se está viviendo? Y mira lo que dice el Evangelio de San Marcos, capítulo 3, verso 27. Dice la Nueva Traducción Viviente: permítanme darles otra ilustración. ¿Quién tiene suficiente poder para entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes? Solo alguien aún más fuerte. Alguien que pudiera atarlo y después saquear su casa. Entendemos por esta palabra que el secreto está en atar al hombre fuerte, neutralizar a uno más grande que nosotros con otro más grande que él para poder vencerlo. Pero surge una pregunta: ¿cómo atarlo? ¿Con qué atarlo? ¿De qué manera hacerlo? Y sabes, la palabra guarda secretos asombrosos acerca de la guerra espiritual, acerca de cómo atar al hombre fuerte. Y desde el Antiguo Testamento esa revelación estaba latente. La forma de neutralizar a un hombre fuerte era atándolo. Y el ejemplo más popular, la ilustración más popular de un hombre fuerte a la luz de la Biblia, es la historia de Sansón, el hombre fuerte. Y el mismo Sansón, dando una especie de revelación espiritual, menciona cuál es la manera de neutralizar, de frenar a un hombre fuerte. Y para mí eso fue asombroso. Mira lo que dice el libro de Jueces, capítulo 16, versículos 6 y 7, y luego el 11 y el 13. Mira lo que dice la Escritura. Dalila, esta mujer, le dijo a Sansón: por favor, cuéntame, ¿cuál es el secreto de tu gran fuerza? Dime cómo alguien puede derrotarte, amarrarte y torturarte. Sansón le respondió: si alguien me ata con 7 cuerdas de arco que todavía no estén secas, perderé mi fuerza y seré como un hombre común y corriente. Quiero que hagas énfasis al leer en esa parte de la Escritura: si me atan con 7 cuerdas. Bueno, dice luego el verso 11. Sansón respondió: si me atan con cuerdas nuevas que no se hayan usado antes, perderé mi fuerza y seré como un hombre común y corriente. Y luego añade el 13. Entonces Dalila dijo: ¿cuántas veces más te vas a burlar de mí? Ya no me digas más mentiras y cuéntame cómo te pueden amarrar y derrotar. Sansón dijo: si hacen 7 trenzas en mi cabello, las entrelazan con tela de tejer y las amarran a una estaca, seré igual que cualquier hombre. La historia de Sansón da para mucho. La actitud de Dalila es reveladora de cómo agobió a Sansón, pero ese no es el tema de hoy. Tampoco es cómo Sansón cedió a las pretensiones de Dalila. El tema que está allí escondido y que aparece revelado es que el mismo Sansón
revela algunos secretos de guerra espiritual cuando está hablando de la manera de atar a un hombre fuerte. Y decía, átenlo con 7 cuerdas, átenle sus 7 trenzas a un telar, y esto tiene un contenido asombroso para nosotros, revelado desde el Antiguo Testamento. Y quiero compartir algo que he titulado un arma infalible. No solo es la oración, no solo es la forma, es conocer un arma infalible. El antídoto está en la oración. Hemos comprendido que al orar tenemos que atar al hombre fuerte. ¿Qué tal si ahora aprendemos con qué lo vamos a atar? ¿De qué manera lo podemos neutralizar? Y ahí es donde aparece un arma infalible, contundente, un arma que todos podemos poner en acción, un arma que al ser aplicada, al ser empleada, traerá libertad y victoria sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu iglesia, sobre tus finanzas, sobre tu ciudad, sobre tu nación. Y esa arma es la plenitud de la sangre del Cordero inmolado de Dios, la sangre de Jesús. Esa es el arma infalible. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 12, verso 11. Dice la Escritura: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Esto nos hace referencia al poder que hay en la sangre de Jesús. Han vencido por el arma infalible, la sangre del Cordero. Pero la sangre del Cordero aplicada de cierta manera. Dice la Escritura, y la palabra del testimonio de ellos. Esta parte tiene que ver con la confesión. Es decir, que el arma infalible es la confesión del poder de la sangre del Cordero inmolado de Dios. No es casualidad que en medio de lo que conocemos como la pasión de Cristo, nuestro Señor haya derramado su preciosa sangre en 7 oportunidades. Recordando que Sansón también hablaba de atar con 7 cuerdas. 7 oportunidades en las que Jesús derrama sangre, y en cada uno de esos derramamientos nos da la conquista, nos da la victoria en las diferentes áreas de nuestra vida. Al ver que Jesús derramó sangre 7 veces, podemos entender que en esos 7 derramamientos está la manera de atar al hombre fuerte. No con una cuerda, sino atar al hombre fuerte. ¿Con qué? Con esos 7 derramamientos de la sangre de Jesús. ¿Y cómo hacerlo? Lo hacemos a través de la palabra declarada, a través de la confesión del poder de la sangre de Jesús. Tú recordarás en el libro de Éxodo, cuando Dios le manifiesta a Moisés la manera en que debían celebrar la Pascua como el prototipo del sacrificio de Jesús. Como ahí en Éxodo 12, el Señor les da la instrucción de que al sacrificar el cordero, debían recoger la sangre en un recipiente. Pero debían hacer algo más. Y era con ramas de hisopo que, como nos han enseñado nuestro pastor, abundaban en el oriente, en el Medio Oriente. Debía el jefe de la casa untar esas ramas con la sangre del cordero y marcar los postes y el dintel de la puerta de cada hogar. Este hisopo, este acto de marcar las puertas con la sangre del cordero sacrificado en la Pascua, es la representación de la confesión. Es necesario confesar el poder de la sangre de Jesús. Dice la Escritura en el libro de los Salmos, capítulo 107, verso 2, díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo.
Nota cómo hace énfasis el salmista en el poder que hay en la confesión y en quienes hacen esa confesión, los redimidos, el creyente, el que ha nacido de nuevo, el que ha conocido a Jesús, el que ha tenido un encuentro personal con Jesús. Díganlo los redimidos, digámoslo nosotros. Esto lo que quiere decir es que somos nosotros los que hemos sido llamados a confesar el poder de la sangre de Jesús, a confesar el poder que hay en esos 7 derramamientos para atar al hombre fuerte y obtener la libertad. Ese es el antídoto. Así como la sangre era esparcida, era untada en las puertas de los hogares de los hebreos, asimismo es necesario que hoy día confesemos el poder que hay en la sangre de Jesús para atar al hombre fuerte. 7 ocasiones en las que Jesús derrama sangre. La primera de ellas fue en el Getsemaní. Luego de haber cenado con sus discípulos, de haber compartido con ellos, van al huerto donde él acostumbraba a orar y Jesús empieza a orar y en medio de esa oración viene aflicción a su vida. Y en medio de esa aflicción dice la Escritura que su sudor era como grandes gotas de sangre. Esa es la primera ocasión en que Jesús derrama sangre, en el Getsemaní. Ese derramamiento de la sangre de Jesús trae sobre nuestras vidas contrarresta más bien el dolor de la traición, pero también contrarresta las maldiciones generacionales. En ese momento de angustia, Jesús le dice a su Padre: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Al hacer esto, estaba rompiendo toda maldición generacional de desobediencia a través de su sangre preciosa, vertida como grandes gotas de sangre en el Getsemaní. La segunda ocasión donde derrama sangre es cuando su cuerpo es flagelado. Y todo su cuerpo, como lo dice el libro de Isaías capítulo 53, se convierte en una sola llaga. El cuerpo llagado de Jesús nos redime de toda enfermedad física, pero también espiritual. Y la enfermedad espiritual es el pecado. La sangre de Jesús nos redime de la enfermedad, del pecado y de la pobreza. Su cuerpo fue convertido en una sola llaga y el mismo Isaías dice: por su llaga hemos sido nosotros curados. En la sangre de Jesús, la sangre que brotó de su cuerpo llagado, nos redime de la enfermedad. La tercera oportunidad donde Jesús derrama sangre es cuando ponen sobre su cabeza una corona hecha con espinas. El enemigo quería burlarse de él, coronándolo como el rey del pecado, como el rey de la maldición. Recordarás que en el libro de Génesis, cuando el primer hombre falla al Señor, hay un decreto y es que el Señor le dice: espinos y cardos cosecharás de la tierra, dándonos a entender que las espinas son un símbolo de la maldición de la tierra. Cuando tejen una corona con espinas, símbolo de la maldición de la tierra, y la ponen sobre la cabeza de Jesús, y esas espinas traspasan las sienes, la cabeza de Jesús, y derrama sangre, y esa sangre entra en contacto con las espinas, lo santo prevalece sobre lo inmundo, y esa sangre de Jesús neutraliza la maldición de la tierra representada en esas espinas. A través de este derramamiento comprendemos que se revierte la maldición de la tierra. La contaminación que trajo el pecado sobre la tierra es revertida y se torna en bendición. Cada vez que vayamos a la conquista de algo, ese poderoso derramamiento de la sangre de Jesús
nos abre las puertas para conquistar, para revertir la maldición sobre la tierra. Cuando entres en la conquista por un territorio, por una carrera, por tus estudios, por un ascenso, conquista. El poder de la sangre de Jesús, declarado de esta manera, estará contigo y traerá la victoria. La cuarta ocasión donde Jesús derrama sangre es cuando arrancan su barba, golpean su rostro. El enemigo quiso destruir la imagen de Jesús, el hermoso rostro de Jesús, porque dice la Escritura que Él era el más hermoso en medio de entre los hijos de los hombres. Y quisieron arrancar su barba, destruir su imagen. A través de ese derramamiento de la sangre de Jesús, Jesús nos devuelve nuestra identidad como hijos, recuperamos la imagen, la estima correcta, quita la vergüenza, nos deja ver cómo somos realmente hijos de Dios, nos quita la marca de esclavos y nos da la imagen de hijos. La quinta ocasión en que Jesús derrama sangre es cuando sus manos son traspasadas y clavadas en la cruz y vierte sangre de sus manos. Las manos de Jesús eran usadas para bendecir. Cuando los niños se acercaron a Jesús y Él les dice que los dejasen venir hacia Él, Él puso sus manos sobre ellos y les bendijo. Las manos de Jesús fueron usadas para obrar milagros, incluso milagros creativos, para activar la productividad, incluso cuando alimentó a miles, solo con sus manos. Y es que las manos representan esto: creatividad, productividad. Cuando es aplicada la sangre que brotó de las manos de Jesús, es desarraigada toda parálisis y se activan los dones, la creatividad, la productividad en nuestras vidas. La sexta ocasión en que Jesús derrama sangre es cuando sus pies son clavados en la cruz. Y esto nos da a entender que el enemigo quiso fijar los pies de Jesús para que no anduviese haciendo bienes y milagros, para que no pudiese cumplir con su propósito. Pero cuando la sangre que brota de los pies de Jesús es aplicada sobre nuestras vidas, nos ubica en el propósito. ¿Y qué es el propósito? El propósito es estar en el lugar correcto, en el momento correcto y con las personas correctas. La sangre que brota de los pies de Jesús nos saca del estancamiento, de la quietud, y nos ubica en la senda correcta. Nos da la autoridad en la guerra espiritual para hollar, para pisotear serpientes y escorpiones y que nada nos haga daño. La séptima ocasión en que Jesús derrama sangre en medio de lo que conocemos como su pasión es cuando el centurión romano atraviesa su costado con una lanza y de la herida brota sangre y agua, representando que su corazón fue destruido, traspasado y ya no había músculo que bombeara sangre y por eso brotaba agua, y porque ya no había más sangre, brotaba agua. Hasta la última gota de la sangre de Jesús fue derramada. Fue un sacrificio completo. Y este séptimo derramamiento nos lleva a entender que si el corazón de Jesús fue destruido, fue para sanar nuestras heridas, para reconstruir el nuestro. Si su corazón fue herido, el poder de la sangre de Jesús puede actuar allí y traer sanidad a heridas profundas. Puede traer sanidad a la falta de perdón, al odio, al resentimiento, al rencor, al egoísmo, al temor. Todo esto es sanado por el poder de la sangre de Jesús. Cuando este derramamiento es aplicado, recibimos el carácter de Jesús que está representado en su corazón. ¿Y cómo era el carácter de Jesús?
El carácter de Jesús está descrito en lo que conocemos como el fruto del Espíritu Santo. Recibimos ese fruto del Espíritu Santo. Recuperamos el carácter de Jesús sobre nuestras vidas. Estos 7 derramamientos son las 7 armas o los 7 lazos, si quieres ponerlo, las 7 cuerdas con las que vamos a atar a un hombre fuerte por uno más fuerte para traer libertad sobre nuestras vidas. Es el arma contundente, es el arma infalible, la sangre de Jesús. ¿Qué tal si la ponemos en acción? ¿Qué tal si oramos para poner estas armas en acción sobre nuestras vidas, familias, finanzas, ciudad, iglesia, nación? Vamos a orar. Amado Dios, yo te doy gracias por tu bendita palabra, porque en ella has revelado las armas que traerán libertad a nuestra vida. En ella tú has revelado, Señor, el antídoto para todo lo que estamos viviendo. Tú nos has enseñado que sin importar, Señor, que el pueblo viva pestes, plagas, escasez, que las ciudades sean sitiadas, podemos orar a ti, Señor, y tú traerás libertad. Hoy, Señor, oramos entendiendo que tú mismo nos dijiste que para tomar los bienes de un hombre fuerte hay que atarle por otro más fuerte, y no hay otro más fuerte que tú, Señor. Y nos has enseñado que la manera de atarle al hombre fuerte no es con cuerdas, no es con lazos, sino que es con el poder de la sangre de Jesús, la plenitud del poder de la sangre de Jesús, de esos 7 derramamientos de la sangre de Jesús aplicados, confesados, atarán a ese hombre fuerte. Por eso hoy, Padre, declaramos las palabras que están en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, verso 11. Creyendo que hemos vencido por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Hoy confesamos el poder de la sangre de Jesús. Y ahí donde tú estás en tu casa, vas a aplicar el poder de la sangre de Jesús. Vas a repetir después de mí: hoy aplicamos el poder de la plenitud de la sangre del Cordero inmolado de Dios. La sangre que trae libertad y redención. La sangre que nos purifica y nos perdona, nos santifica, es aplicada sobre nuestras vidas. Hoy aplicamos la sangre que brotó de la frente de Jesús en el Getsemaní. La sangre que brotó del cuerpo llagado de Jesús. La sangre que brotó de la cabeza de Jesús por causa de la corona de espinas. La sangre que brotó del rostro de Jesús cuando arrancaron su barba. La sangre que brotó de las manos y de los pies de Jesús al ser fijados en el madero. Y la sangre que brotó del costado derecho de Jesús al ser traspasado por la lanza romana. La plenitud de la sangre del Cordero inmolado de Dios es aplicado sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre nuestras finanzas, sobre nuestra iglesia, sobre nuestra ciudad y sobre nuestra nación. Declaramos que no hay peste de mortandad que nos pueda alcanzar, que el heridor, el destructor pasará de largo y nosotros seremos librados por el poder de la sangre del Cordero inmolado de Dios. Gracias, Señor, por tu sacrificio. Gracias, Señor, por tu entrega en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque en ti somos más que vencedores y porque el precio de nuestra libertad fue pagado con creces por ti al derramar hasta la última gota de sangre, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Qué bueno que puedas poner en práctica de manera cotidiana, de manera continua, cada uno de
estos derramamientos, que puedas atar al hombre fuerte con estas 7 preciosas armas que constituyen la plenitud de la sangre del Cordero inmolado de Dios. Que traiga redención, liberación, perdón, que te justifiquen, que te santifiquen delante del Señor. Que puedas vivir una plena libertad con este antídoto. Quiero despedirme simplemente agradeciéndoles por este tiempo tan especial. De verdad que amamos al pastor Josué, a toda su familia, a toda la iglesia, y estamos convencidos que muy pronto nos vamos a poder ver, que muy pronto el Señor nos permitirá encontrarnos, y ya no será simplemente de manera virtual, sino que también será presencial, como nos gusta, para estrechar un fuerte abrazo. Dios les bendiga y espero verles pronto. Un fuerte abrazo.